La teología espiritual trata de la transformación del alma orante, de qué se produce en la relación de oración, de la unión con Dios, desde los comienzos hasta la perfecta caridad. Desde la primera Ave María y el primer acto de fe, ya existe una unión con Dios. Pero es todavía como una semilla pequeña que puede crecer hasta llegar a ser un árbol frondoso que da sombra y cobijo a las aves del cielo. De este crecimiento trata estas clases. Trata de la primera parte, que es como el caminar por los valles, fáciles, pero llenos de distracciones, de peligros, de animales grandes o pequeños, de mosquitos. Al comenzar la ascensión, el camino está bien marcado, pues han pasado muchos, pero sube y cansa. Es fácil, pero está cerca del comienzo y se puede desistir con facilidad y volver al prado como para descansar. Sin embargo, hay amigos, muchos que suben, hay risas, satisfacción por el esfuerzo, guías, mapas. Al llegar a las cumbres puede no haber caminos y solo unos pocos expertos se orientan. Hasta el aire que se respira es diferente. La cumbre es horizonte, alegría laboriosa. El descanso no es solitario y ensimismado, pues es claro que Dios está allí esperando al orante. En estas cimas se vive con más perfección la caridad, el amor de Dios unido al amor de uno mismo. Ha valido la pena caminar. La persona que reza, las personas cambiamos a lo largo de la vida y también su modo de orar. Pero siguiendo los consejos de los maestros de vida espiritual, diremos que la oración es siempre trato de amistad con quien sabemos nos ama. Un buscar a Dios y encontrarle. Una conversación de un hijo con su Padre Dios. Una entrega del corazón que lleva a un compromiso de amor. Un suspiro del corazón, una elevación de la mente a Dios. Un querer seguir a Cristo y vivir como Él vivió. La oración siempre es unión amorosa con Dios. Aprender en la escuela del Espíritu Santo instalada en el alma. En palabras de Benedicto XVI, la oración es el encuentro con una persona viva a quien escuchar, con quien comunicarse. Es el encuentro con Dios que renueva su lealtad inquebrantable. Su sí al hombre, a cada uno de nosotros, para darnos su consuelo en medio de lo tormentoso de la vida y hacernos vivir unidos a Él. Una vida llena de alegría y de bien que encontrará su plenitud en la vida eterna. Algunos de los cambios que en su vida experimenta el orante van unidos al avance de la edad y a sus circunstancias exteriores, pero los principales son frutos de la acción de Dios en el alma que enseña a conocer y amar con mayor profundidad. La oración es un arte divino, más que una técnica humana. Un arte en el que el artista es Dios y el orante barro del alfarero, informe pero libre. Se puede enseñar modos de hacer oración, pero siempre se deberán adaptar a la sensibilidad y a las circunstancias de cada uno, a su edad, a las pruebas, a las oportunidades, a las tentaciones, a la formación, etc. de cada persona. Se puede comparar la vida de oración con el crecimiento humano, infancia, juventud, madurez,
pero la vida de oración es libre y tiene muchas excepciones. Podemos decir que suele comenzar con una conversión auténtica, que puede ser muy variada. Una confesión bien hecha, un acto de entrega, una iluminación recibida del cielo, la comprensión de algún texto de la Sagrada Escritura u otras vivencias que son el origen y pueden llamarse transformaciones interiores. Después viene la fase de la superación de aquello que desdice de una vida moral recta. Y luego la purificación de todas las intenciones, por muy ocultas que estén. Y siempre, de modo eficaz y divino, una atracción de Dios y una transformación en la vida del orante, una unión creciente de Dios y el alma, lo que podríamos llamar un endiosamiento bueno, lejano del endiosamiento del orgullo y de la soberbia. La meta es vivir en Dios más por don divino que por esfuerzo humano, es decir, aprender a amar y al mismo tiempo dejarse amar, ser más capaz de Dios y extinguirse poco a poco las tinieblas interiores para vivir en la luz y en el amor de Dios, en una paz activa, siempre en aumento. Hay muchos modos de orar. La oración es como viajar en una autopista muy ancha, con muchos carriles, en la que marchan multitud de coches a diversas velocidades, pero todos con el mismo origen y la misma meta, el deseo de unión con Dios y vivirla de modo pleno. En este trabajo consideraremos principalmente el mensaje de San José María, que por voluntad divina difundió entre las mujeres y los hombres que con la ayuda de la gracia podemos y debemos alcanzar la santidad, es decir, la perfección de la caridad, la unión plena con Dios, a través de la realización fiel y acabada del trabajo profesional y en medio de las demás circunstancias ordinarias de la vida. San José María pondera ampliamente la importancia de ser alma de oración. Dice así: quisiera que hoy en nuestra meditación nos persuadiésemos definitivamente de la necesidad de disponernos a ser almas contemplativas en medio de la calle, del trabajo, con una conversación continua con nuestro Dios que no debe decaer a lo largo del día. Si pretendemos seguir lealmente los pasos del Maestro, ese es el único camino. Y añade: ¿cómo hacer oración? Me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que hay muchas, infinitas maneras de orar, podría decir, pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios, no la palabrería de los hipócritas que han de escuchar de Jesús: no todo el que repite Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los que se mueven por la hipocresía pueden quizá lograr el ruido de la oración, escribía San Agustín, pero no su voz, porque allí falta la vida. Y está ausente el afán de cumplir la voluntad del Padre, que nuestro clamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en el alma. Ante la multitud de consejos sobre los modos de hacer oración, opta por la sencillez. Hay 1000 maneras de orar, os digo de nuevo. Los hijos de Dios no necesitan un método cuadriculado y artificial para dirigirse a su Padre. El amor es inventivo, industrioso. Si amamos, sabremos descubrir caminos personales, íntimos, que nos lleven a ese diálogo continuo con el Señor. Es decir, entre los muchos modos de orar que existen en la Iglesia, muestra un camino amplio que se debe recorrer con libertad, en diálogo continuo con Dios en medio del mundo. Dentro de estos modos de hacer oración nos interesa sobre todo la contemplación, es decir, la máxima unión
con Dios, que además siempre puede ser creciente. Ya iremos viendo a través de estas clases los comienzos, las purificaciones y la mucha experiencia que hay sobre esta contemplación con Dios. Pero hay que partir de un punto. La contemplación es un don de Dios, un acto amoroso que empieza en Dios y continúa en nosotros. El cielo mismo también es un don de Dios. La fe, la esperanza y la caridad son dones de Dios. Quien aspira a la unión con Dios entra en la dinámica del don. Abrirse cada vez con mayor amplitud para que la divinidad entre en su interior. Algunos erraron al entender ese don por el que Dios habita en nosotros. Por un lado, los que piensan que nada se debe hacer, pues todo lo hace Dios. Es la teoría del quietismo y del iluminismo, de un dejarse llevar inactivo ante el don divino. En el otro extremo están los que ven la oración solo como una lucha humana. Ambas actitudes estaban presentes en la antigüedad antes de Cristo, por ejemplo, en el budismo o en el hinduismo, en parte seguido por algunos cristianos. Estas posturas no entienden la acción conjunta de la libertad humana y la libertad divina. Nada fácil de explicar si no se recurre a la metafísica. Un gran problema entre los autores de espiritualidad es el olvido de la dogmática, en concreto sobre el Tratado de la Gracia, y las iluminantes polémicas sobre las relaciones entre la libertad divina y la humana. La libertad puede dar lugar a estudios psicológicos o observaciones de la experiencia de la mística, pero estos enfoques son limitados, no son capaces de explicar la misteriosa y rica relación entre el orante y Dios. Vamos a referirnos a un texto de Benedicto XVI que explica de un modo magistral lo esencial de la oración cristiana. Un primer elemento que el apóstol nos quiere hacer entender es que la oración no tiene que ser vista como una simple obra buena realizada por nosotros hacia Dios, una acción nuestra. Es sobre todo un don fruto de la presencia viva, vivificante del Padre y de Jesucristo en nosotros. En la carta a los Romanos escribe San Pablo: del mismo modo, también el Espíritu viene para ayudar a nuestra debilidad. No sabemos, de hecho, cómo rezar de manera adecuada, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos inexpresables. Y sabemos cuán verdad es lo que dice el apóstol. No sabemos cómo rezar de manera conveniente. Queremos rezar, pero Dios está lejos. No tenemos las palabras, el lenguaje para hablar con Dios, ni siquiera el pensamiento. Solo podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. El apóstol dice justamente: esta falta de palabras, esta ausencia de palabras, o este deseo de entrar en contacto con Dios, es oración que el Espíritu Santo no solo entiende, pero lleva, interpreta hacia Dios. Justamente esta debilidad nuestra se vuelve, gracias al Espíritu Santo, verdadera oración, verdadero contacto con Dios. El Espíritu Santo es casi el intérprete que nos hace entender a nosotros mismos y a Dios qué es lo que queremos decirle. En la oración nosotros experimentamos, más que en otras dimensiones de la existencia, nuestra debilidad, nuestra pobreza, el ser criaturas, pues somos puestos delante de la omnipotencia y la trascendencia de Dios. Y cuanto más progresamos en el escuchar y dialogar con Dios, de manera que la oración se vuelve la respiración cotidiana de nuestra alma, tanto más percibimos también el sentido de nuestro límite. No solamente delante a las situaciones concretas de cada día, pero también en la misma relación con el Señor. Crece entonces en nosotros la necesidad de confiarnos siempre a Él. Entendemos que no sabemos cómo rezar de manera conveniente, y es el Espíritu Santo que ayuda a nuestra incapacidad, ilumina nuestra mente y calienta nuestro corazón, guiando nuestro dirigirse a Dios. Para San Pablo la oración es sobre todo el operar del Espíritu en nuestra humanidad para hacerse cargo de nuestra debilidad y transformarnos de hombres atados a la realidad material a hombres espirituales. El orante se coloca ante Dios,
y el Espíritu actúa con libertad divina. Entonces, cuando dejamos de operar en nosotros al Espíritu de Cristo, la relación con Dios se vuelve tan profunda que no puede ser afectada por ninguna realidad o situación. Para comprender mejor el misterio de la unión con Dios, es necesario empezar por explicar qué es la gracia y cómo actúa en combinación con la libertad humana. Si no se entiende bien este punto de partida, no es posible describir la unión íntima entre Dios y el hombre. Y es que, si se insiste solo en la acción divina, se llega a una especie de panteísmo en el que el hombre desaparece con Dios. La unión sería absorción plena, como ya hemos visto en el quietismo, y si se atiende solo a la acción humana, se llega a un naturalismo llamado pelagianismo, porque fue Pelagio en el siglo IV el que lo enseñó. La gracia antecede, acompaña y consuma la acción humana. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre tiene ser. Su profundidad más íntima es el ser como acto que participa del ser divino, del ese, diciéndolo en infinitivo porque lo expresa mejor su realidad. El ese humano, o el ser humano, el acto de ser humano, recibe de Dios la luz transparente que le caracteriza, la libertad como don de apertura y la donabilidad que lleva a dar. También la capacidad de distinguir el bien y el mal. Estos dones llegan al alma y se transmiten a sus potencias que desde su centro más profundo actúan en unidad. Decíamos que el hombre es alguien ante Dios. Pero también se puede decir que es un hijo con un padre que le deja libre pero que siempre le cuida. Un paso más en este acompañamiento es el inicio de la fe, fruto de la gracia y de un acto plenamente humano. Dios da la fe, ilumina la inteligencia, enciende el corazón y mueve la voluntad. La respuesta humana es toda humana y a la vez toda divina. La vida de fe es un continuo, ir y volver en esa doble acción. La entrega, vencer las tentaciones, decidirse a orar con continuidad, etc., son fruto de la gracia y de la respuesta humana. Todo de Dios y todo del ser humano. Para entender mejor la conjunción de estas dos libertades, veamos cómo actúan la causa primera y las causas segundas. Por ejemplo, un conductor lleva un automóvil y el movimiento es tanto del conductor como del automóvil, cada uno según su naturaleza. Otro ejemplo es el maestro que enseña su sabiduría al discípulo, quien la asimila y la recoge en un libro. Ese libro es del maestro y del discípulo, resultado de una acción conjunta de ambos. En la vida del alma, la clave está en atisbar cómo se relacionan la gracia y la libertad. La gracia, así pues, consuma la vida humana, conduciéndola a una mayor unión con Dios de corazón, con la oración y obras, con el ejercicio heroico de las virtudes. En el anexo final está explicado de un modo más extenso esta relación de la gracia y la libertad, del acto de ser divino y el acto de ser humano. La vida mística para el gran teólogo arientero es la íntima vida que experimentan las almas justas como animadas y poseídas del Espíritu de Jesús, que, recibiendo cada vez mejor y sintiendo a veces claramente sus influjos sabrosos y dolorosos, y con ellos creciendo y progresando en unión y conformidad con el que es cabeza, hasta quedar en él transformados. Por evolución mística entiende todo el proceso de formación y desarrollo y expansión de esa vida prodigiosa hasta que se forme Cristo en nosotros y nos transformemos en su divina imagen.